Hoy es tiempo de hablar con un periodista poliédrico, con un hombre que ha sido director de periódico, empresario y ahora, además de actuar como infatigable tertuliano políticamente incorrecto, ejerce de portavoz del oyente en el programa de Carlos Herrera. Bienvenido a Periodista Digital, Antonio Naranjo. Alfonso, ¿qué tal? Encantado. Bueno, tienes 52 años. Y de momento, todos de momento, y escuchas de todo. ¿Se ve tan mal las cosas como suelen decir tus oyentes de la COPE? Yo creo que están muy mal, claro que están mal además en todos los órdenes. O sea, yo soy de los que cree que España vive, y esto es lo que llaman políticamente incorrecto, a mí me parece que es correctamente político, vive una crisis de identidad nacional, vive una crisis económica y luego creo que vive una crisis de convivencia. O sea, se han juntado las tres crisis a las que el gobierno maquilla como puede para que la gente deje de creer en lo que puede comprobar con sus propios ojos, que es ver cómo el país se despedaza en la estructura judicial, jurídica, institucional, constitucional, cómo le cuesta llegar a final de mes y cómo hay una polarización que rompe el valor esencial de la transición, que era la convivencia entre desiguales. Nunca hemos tenido problemas, porque en realidad todos estamos de acuerdo en 9 de cada 10 cosas, pero ahora padecemos a un presidente que solo pone el foco en una, en la que nos separa, y le echa benzina, luego una cerilla, y procura que eso prenda para que la gente de repente empiece a dudar de que tiene algo que ver con alguien con el que convivía sin ningún problema. ¿Pero sigue siendo España una democracia decente como el resto de las europeas? No, ¿O no? Claro que no. Vamos a ver, pero ¿cómo va a ser una democracia decente aquella en la que es el presidente del gobierno el que le pide explicaciones a la judicatura, al Poder Judicial y a la prensa, en lugar de dárselas a los jueces y a los ciudadanos a través de nosotros, los medios de comunicación, justo en el momento en el que tiene investigada a su mujer, a su hermano y a su partido? O sea, la agresión a la separación de poderes ya es incompatible con el respeto al Estado de Derecho. Pero hacerlo además en un contexto en el que eres tú el que tienes que rendir cuentas ante el Estado de Derecho, le acerca sin la menor duda a los parámetros democráticos, pues más de Venezuela que de Francia, que de Portugal o que de cualquiera de los países de Europa. Me parece muy peligroso lo que está haciendo Sánchez, claro. Te iba a preguntar si hay una justicia digna de ese nombre. Y antes de que me contestes, te voy a recordar una cosa que además vivimos juntos. En 2017, el Tribunal Supremo te condenó a ti a indemnizar al fofiblando de Máximo Pradera con 5.000 euros y a que publicásemos la sentencia, que lo hicimos en Periodista Digital, cosa que a mí me pareció radicalmente injusta, irracional e incluso contra el sentido común. Es muy difícil creer en la justicia cuando uno pasa por una experiencia de esa naturaleza, en que el agredido eres tú, el insultado eres tú, y al que te condenan es a ti. Pero hay que aceptar las cosas como vienen. Yo volvería a hacer lo mismo. A mí, si en directo alguien me dice que me va a arrancar la cabeza y luego se abalanza hacia mí, creo que eso es un comportamiento violento, y creo que para cualquier persona lo es. Creo que para el testigo de aquel juicio lo fue, pero para el juez también lo fue, pero con las apelaciones sucesivas, por alguna extraña razón, para otras instancias judiciales, eso menoscababa su derecho al honor, porque no era correcto tratar de violento a una persona que hacía eso. Siempre me ha sorprendido mucho que en un país en el que ya se llama violencia política a publicar una información cierta sobre la mujer del presidente, no se ha considerado violencia que te digan en directo que te van a arrancar la cabeza. Pero yo es que le dedico a estas cosas ya el tiempo justo. Yo asumo el resultado, pero sigo diciendo las mismas cosas y de la misma manera. No es esa multa que me pusieron no es algo que me quite precisamente el sueño, aunque bueno, los enemigos la utilizan para decir que es que aquello fue un bulo. Nosotros publicamos aquella información, sí. ¿de acuerdo? Pero fíjate, si el que perpetra el delito en España, y lo acabamos de ver hace unas horas, es dirigente del PSOE, no entra en la cárcel. Sí. Si sus votos son necesarios para que el marido de Begoña siga en la Moncloa, pues lo indultan, lo amnistían y hasta le pueden dar un régimen fiscal distinto y superior al resto de los españoles. Y si eres la parienta del jefe de la banda,
o el hermano músico, pues hasta te pueden dar un cargo, un título y a coger el dinero como te da. Eso dice muy poco de este país, de la justicia de este país y del sistema de este país, ¿eh? Sí, claro, y todavía se puede ampliar la lista. Es decir, en estos años le va bien a los ocupas, ¿no? Le va bien a los golpistas, le va bien a los terroristas que cumplían condenas y han sido trasladados de cárcel al País Vasco para que puedan salir antes de prisión, le va bien a la gente que malversa, le va bien a la gente que comete delitos, si es en nombre de una causa política que Sánchez tiene que tolerar para que le hagan al presidente. Y sin embargo le va mal a un hombre que está en su casa durmiendo cuando le entra un majadero con una motosierra y se lo lleva por delante. Este es el país que tenemos. Claro que hay una justicia para Sánchez y sus amigos y una justicia para el resto de los españoles. Los mismos comportamientos pueden quedar impunes o pueden ser condenados, e incluso algunos que no son repudiables ni penalmente perseguibles son condenados, y otros que son una obscenidad pornográfica no solo se indultan o se amnistían o se perdonan, sino que por si acaso se cambia el Código Penal para que no vuelvan a ser delitos en el caso de que los quieran volver a cometer. Por eso es tan importante animar a los jueces. Es decir, yo creo que a pesar de todo hay hombres buenos, hay instituciones robustas y hay respuesta a estos abusos. Tenemos un Tribunal Supremo al que hay que lanzarle constantemente ánimos, que no se sientan solos. Tenemos un Senado. Creo que todavía Europa no ha dicho ni mucho menos su última palabra. Tenemos una sociedad civil que resiste. Tenemos medios de comunicación y periodistas que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Así que yo, pese al pulso que le está echando este desesperado presidente a la democracia, creo que lo va a perder porque no puede ganarlo. ¿Tú ni habías nacido cuando murió Franco? Sí, había nacido. Pues estabas por ahí. Franco murió en el 75, yo soy del 71. Del 71, bueno. Otra cosa que estaba todavía con los ortodotis. Eso. Dicho esto, tienes una gran experiencia política como periodista. ¿Es Pedro Sánchez el peor presidente que hemos tenido? Sí, y el peor que tendremos. Porque sí, mira que Zapatero era malo, sí, pero al menos Zapatero tenía, quizá por el paso del tiempo, se dulcifican, ¿no?, las reflexiones que haga sobre el personaje, pero me da la sensación de que no llegaba tan lejos, que era una ruina económica, que era un sectario, pero que luego tenía un cierto talante personal que acaba siendo importante, ¿no? Pedro Sánchez no lo tiene. Pedro Sánchez es una persona que, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si es que este es el Fausto de Goethe. Él vende su alma al diablo y pacta con Mefistófeles para mantener la eterna juventud y el éxito, pero a cambio le roban el alma. Entonces, en el momento en el que Pedro Sánchez acepta ser secretario general del PSOE en 2014, fíjate, en el mismo año en el que llega el rey Felipe al trono, en el momento en el que acepta llegar como llega, que es haciendo trampas desde el primer momento, vendiendo que Madina era un radical izquierdista y que él era la socialdemocracia templada que necesitaba España, desde el momento en el que hace eso, a continuación engaña a los propios militantes del PSOE, apuñala a sus compañeros convirtiéndoles en colaboracionistas de Rajoy y acaba haciendo que se repitan elecciones 2 veces en 6 meses, después de un bloqueo de un año al país, para al final montar una moción de censura con Bildu, con Esquerra y con toda la purria política de España. En ese momento su destino está escrito, que será acabar mal, políticamente mal, pero también está escrito su hoja de ruta, que va a ser abolir la disidencia, perseguir a los contrapoderes e intentar eliminar el rastro de sus crímenes políticos. Tú has dicho engaña a sus militantes, pero no, da la impresión de que a mí me choca. Tú lo conocerás mucho mejor porque todas las mañanas te llegan cientos de mensajes de oyentes de la radio que te dicen lo que piensan y lo que sientan, y eso es una encuesta diaria y repetitiva. Hubo o hay millones de españoles que votaron como chapote conscientes de lo que votaban. Sí. Y hay 8 millones de españoles, a grosso modo, 7, 8, 9, 6, que no parecen independentistas, pero votan a favor del independentismo, que no están robando, pero aplauden a los ladrones, y que gritan Begoña Free y se ponen pulseras. Entonces, ¿cómo te lo explicas tú, que estás todos los días en contacto con esta gente? Mira, yo me lo explico yo creo que hay varias razones que lo explican. Hay una,
que es estrictamente ideológica. La gente es de un partido como es de un equipo de fútbol. Entonces hay personas, y eso es normal, en España y en todos otros países, que votarán lo que ellos creen que es la izquierda, haga lo que haga esa izquierda, que no tiene ningún sentimiento crítico y que tiene una relación pues casi emocional, identitaria, con esas siglas. Entonces, aunque el Madrid juegue mal, soy del Madrid. Pues hay una parte que se explica ahí. Luego hay otra parte que creo que está dirigida y perfectamente organizada desde los laboratorios electorales de Moncloa, que es la de parcelar en sectores a la población española para atenderla con acciones económicas, asistenciales y políticas que les satisfagan a cambio de conseguir su voto. Es el viejo clientelismo andaluz, del PSOE andaluz, perfeccionado y extendido. Entonces eso tiene un impacto determinado en un número de votos determinado. Y luego la tercera pata es la capacidad que tiene Sánchez de sumar lo que haga falta, con quien haga falta. Si Jack el Destripador sacase un acta de diputado por Teruel, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es así, Pedro Sánchez aceptaría su voto y diría que además está integrando a los psicópatas, que hay que darles una oportunidad a los asesinos en serie y que por tanto ese voto es perfectamente válido. Entonces Sánchez ha conseguido o está jugando mediante una combinación del asistencialismo, del voto identitario, de la suma con cualquiera, incluyendo psicópatas si hace falta, y luego de la ruptura de cualquier puente de entendimiento, que es la base de la transición, con el otro lado, está consiguiendo en realidad o persiguiendo que sea imposible la alternativa en España. Porque si Sánchez no es capaz de entenderse con el PP, además defiende y pacta con cualquiera, aunque sea Jack el Destripador, y además criminaliza las posibles alianzas alternativas que tenga el PP, calificando de ultraderecha de una manera absolutamente ridícula a Vox, ¿cuál es el resultado de eso? Que la alternativa democrática en España es inviable. Es decir, Sánchez se va a Europa a pactar con el Partido Popular Europeo, pero en España es incapaz de tender el más mínimo puente. ¿Por qué? Porque de hacer lo mismo que él defiende en Europa, él no sería presidente. Y si presentara las alianzas del PP como algo razonable, oye, pues una vez con el otro, pues tampoco sería presidente. Es decir, Sánchez está haciendo en realidad la jugada perfecta, diabólica, que es yo con cualquiera, tú con nadie y yo contigo tampoco. Esto es lo que está jugando Sánchez. ¿Y qué responsabilidad tenemos o tienen en esto los periodistas? Cuando digo toda. Digo, como profesión toda, pero hay medios concretos y personas concretas. Los medios de comunicación son los que han dado pábulo y legitimado y blanqueado todo esto de lo que estamos hablando. Es decir, creo que cualquier persona podría decir lo que estamos hablando aquí sin ningún tipo de pasión ideológica, como un análisis frío de lo que está pasando en España. Ahora bien, si la mayoría de los medios de comunicación están al servicio de vender los bulos, las interpretaciones vergonzosas, el desprecio a los hechos que caracteriza a Sánchez, en el oyente, el lector, el televidente, sobre todo el televidente, con menos ganas de darle una vuelta al asunto, se asienta esa idea. Entonces, ahora, por ejemplo, se ha asentado la idea de que para esta gente, de que Begoña es perseguida por una máquina del fango. Eso sería inviable si todos los medios de comunicación dijeran algo muy básico. No, miren, perdonen, no está condenada, pero sí está investigada. Estos son los hechos, estas son la falta de explicaciones del presidente del gobierno y a esto aspiramos, a que nos lo cuente si puede. Y luego le exigiremos las responsabilidades políticas y si los jueces los consideran legales también. Pero si tú tienes a la mayoría de las televisiones concentradas en otra cosa y a las pocas que se dedican son para que sean como Silvia Inchaurrondo, es decir, que es entrevistas, no, masajes con final feliz, que es lo que hace Silvia Inchaurrondo, cobrando una pasta por otro lado del ente público, ¿no? Claro, pues lo que le llega al oyente o al televidente en este caso, ¿qué es? Pues o programas de sucesos, de variedades que están muy bien, o el mensaje que le interesa a Pedro Sánchez a través de potentes medios públicos o privados que proyectan en los salones de las casas esa imagen de persecución. Entonces la gente se ha creído la imbecilidad de que en España hay una máquina del fango y el bulo, cuando si de verdad hay una mentira, el Código Civil y el Código Penal ya le dan herramientas a cualquiera para defenderse. No hace falta inventarse una nueva legislación. Pero mira, ha salido el nombre de Silvia Inchaurrondo, sí. Pero fíjate, no hace mucho
Iñaki Gabilondo, uno de los grandes popes de la comunicación y del periodismo español, el paradigma de la libertad, encabezó un manifiesto en el que se copiaban textualmente párrafos del argumentario de Moncloa y en lo que se venía a decir que frente a la campaña que hay contra Begoña Gómez, pues entendían que había que tomar medidas, es decir, impulsaban la censura de prensa. Bueno, no, ese manifiesto... Y te estoy hablando de un nombre mítico. Y ahí estaban como firmantes buena parte de la directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid. Sí, yo tengo la más... Entonces, que al final no es 4 medios bien pagados. Pero es que me importa menos. Yo sé, del manifiesto del que hablas, hablaban, creo que era literalmente de golpismo judicial y golpismo mediático. Bueno, pues los que firmen eso quedarán ahí retratados y algún día lo recordaremos. Pero eso no me importa tanto, allá cada uno con su conciencia. Yo no necesito meterme con Silvia Inchaurrondo ni con ningún profesional, no me gustan nada las peleas de medios ni de periodistas, pero sobre todo porque nos convertimos en noticia y no lo somos. Lo preocupante no es eso está mal, y yo lo digo las veces que haga falta. Lo que está mal es que los medios de comunicación de audiencias masivas contribuyan a esa ceremonia del fango que representa y encabeza Pedro Sánchez. Porque en mis tiempos, y siguen siendo estos, o en los tuyos, todos hemos tenido ideas y todos hemos tenido posicionamientos, pero yo no recuerdo haber mentido nunca. Yo siempre decía que el peor periodista era mejor que el mejor político, porque nunca vi que fuéramos capaces de llegar tan lejos como algunos políticos les hemos visto llegar, porque ahí se te activa algo en la epidermis que es, yo no sé mentir. Tú pues te puedes callar, le puedes dar más importancia, menos importancia, pero mentir no. El caso Bárcenas lo sacan básicamente medios que se les considera de derechas. El de Urdangarín también. Es decir, la caída del PP con una moción de censura seguramente no hubiera sido posible si los medios de comunicación hubiesen defendido al PP como defienden ahora a Pedro Sánchez. Pero aquello no ocurrió y me parece muy bien que no ocurriera. ¿Y se puede regenerar esto? ¿Hay esperanza o no? Sí, hombre, yo creo que sí. Yo confío en la democracia, confío en nuestra profesión, confío en la gente, aunque los mensajes o los síntomas sean graves. El muerto está... El paciente no está muerto todavía. Va a haber que pelear, pues se pelea, cada uno con lo que le toca. Pero ¿cuánto va a durar esto? Es decir, tú, a ver, si tú tuvieses que hacer un pronóstico, tú no eres adivino ni hiciste el curso de Nostradamus, pero sí sabes, es decir, más o menos visto los indicios, visto cómo está el asunto, el Begoña Gate, cómo va creciendo cada día, porque cada día hay una más con el hermano, una más músico, una más con Begoña. Hoy salta la noticia de que Koldo y Pepiño Blanco se reunían 8 veces. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Bueno, yo creo que el sanchismo tiene vocación de eternizarse y convertirse en un régimen, pero también la desesperación con la que adopta medidas agresivas, antidemocráticas, como pollo sin cabeza, me parece que es la antesala de su fin. Yo no creo que vaya a durar mucho Sánchez. ¿Que él quiere durar? Sí. ¿Que él está dispuesto a hacer lo que sea para durar? También. ¿Que va a poder durar? Pues yo creo que no. Yo creo que la justicia va a hacer su trabajo. Creo que la prensa vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Creo que Europa, aunque nos parezca mentira y estemos todos muy decepcionados, va a hacer su trabajo. Y creo que la vida va a hacer su trabajo en un país con una situación económica lamentable, la maquillen lo que lo maquillen, Yolanda Díaz, el ministro de Economía. Es un país en el que hay un 20 y tantos %, creo recordar, de gente en situación o de pobreza o cercana a la exclusión social, con riesgo de exclusión social, con una deuda muy grande, en la que hay 21 millones de cotizantes, pero no hay 21 millones de trabajadores con unos ingresos dignos. No se sostiene esto con fondos públicos europeos que van a acabar y con impuestos que ya están desmedidos. Entonces, se junta todo, la situación económica, la social, la judicial, y yo creo que eso es absolutamente insostenible. Es más, Sánchez no tiene un plan, salvo su propia supervivencia. No creo que sepa ni él mismo a qué juega, más allá de salvar su culo, el de su mujer, el de su hermano, y el intentar salir medio vivo de un horizonte que creo que política y judicialmente le pinta adverso. Pero no sé si tiene plan, pero no hace mucho en el Congreso, en sede parlamentaria, y después lo repitió en televisión, en respuesta a Rufián, prometió que este verano, el que estamos a punto de iniciar, que estamos ya dentro, tomaría medidas, habría un punto y aparte, y tomaría medidas contra los jueces o en el tema judicial y contra los periodistas. ¿Qué puede hacer contra nosotros los periodistas? Mira, aquí lo grave es que la mera amenaza ya es suficiente.
O sea, o sea, es simplemente indecente que cuando tú tienes problemas judiciales y tienes problemas mediáticos, tu respuesta sea acosar y acusar a los jueces y a los periodistas. Porque lo que estás diciendo es, ¿qué tengo que hacer para concederme a mí mismo, como si fuera Kim Jong-un, inmunidad e impunidad? Entonces, el mero hecho de que ya lo intente, lo dice todo del personaje. Que lo vaya a conseguir o que cómo lo vaya a traducir, ya da un poco igual. Ya ha dicho lo grave, ya lo ha dicho y ya lo ha hecho, que es querer hacerlo, que es esquivar sus responsabilidades exigiéndole explicaciones a quienes tienen derecho a pedírselas. Y cuando tú no las das es porque no puedes. No es porque no quieras, es porque no puedes. A partir de ahí, ¿qué va a hacer? Me preocupa menos lo de la prensa que lo de los jueces. Porque en el ámbito de la prensa, ¿qué va a hacer? ¿Una nueva ley de censura? ¿Va a poner un comité de expertos? Creo que ahí es más una señalización, creo que su presión irá más por otros lados. Sí. Con lo de las propiedades de los medios, asustar a posibles accionistas, con lo de los ingresos de los medios, asustar a posibles anunciantes, y eso sí que puede tener repercusiones. Sí. Pero no creo que impida que los que sobrevivan a eso sigan haciendo su trabajo con libertad. En cambio, en el caso de los jueces, sí que me preocupa, pero por una razón básica. Hemos visto para qué ha nombrado al fiscal general del Estado. Básicamente para que le ayude hasta a perseguir a rivales políticos como pueda ser Isabel Díaz Ayuso. Y hemos visto para qué ha tenido el descaro de meter al exfiscal general de Zapatero, al exministro de Justicia, entre otros, a una exasesora del gabinete de dirección de la Moncloa y a un montón de magistradas que han estado años colaborando con el PSOE de una manera o de otra, instituciones socialistas en Andalucía y en otros sitios, en el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que en solo una semana legalicen la ilegalidad de que Puigdemont pueda votar telemáticamente para elegir presidente del Parlamento. Para que legalicen que las niñas de 16 años puedan abortar sin el conocimiento o el permiso de los padres que sí necesitan para hacerse un tatuaje o irse de excursión a Cuenca, ¿no? Es que esta es la realidad. Y todas y cada una de las decisiones que toma el Constitucional le convierten en el despacho de abogados del Partido Socialista. Si corona eso asaltando el Poder Judicial, lo que sí vamos a tener es un problema, porque de ahí dependerá quiénes son magistrados en el Tribunal Supremo y durante cuántos años y en cuántos ámbitos. Entonces, podría darse la circunstancia de que el sanchismo perdurara sin Sánchez si metes en la justicia a lacayos del nivel del fiscal general del Estado, del presidente del Tribunal Constitucional o de Dolores Delgado. Por eso digo que me preocupa más la justicia y espero que el Poder Judicial aguante y que no se renueve, de verdad, mientras no haya garantías de que va a seguir siendo autónomo y independiente. Porque ya hay que decir una cosa, que aprovecho, eso de que es inconstitucional que el Poder Judicial no se haya renovado es mentira. El Poder Judicial no lo renuevan el PP y el PSOE, lo renuevan el Congreso y el Senado. ¿Alguien recuerda que el Congreso o el Senado hayan iniciado esos trámites? No. Bueno, pues mientras no lo inicien y no se renueve, la ley lo que dice es que el Consejo General del Poder Judicial sigue en funciones de manera legal y constitucional obligatoria. No tienen la culpa de no renovarse ellos. ¿Qué quieren? ¿Que salgan los magistrados a la ventana y se tiren desde un cuarto para que así no quede más remedio que sustituirles? Entonces espero que no renueven de cualquier manera, y espero que el PP aguante y entienda que no puede pactar la renovación del Poder Judicial con un tío que mete a su ministro en el Tribunal Constitucional o a un amigo, un esclavo, un servidor, un siervo en la Fiscalía General del Estado. Oye, me has dejado tranquilo, es decir, nos pueden arruinar, pero a la cárcel como periodistas no vamos, ¿no? Yo, lo siento, Alfonso, soy malo haciendo pronósticos, también te lo digo, ¿eh? O sea, a la cárcel no. Oye, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente.